Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la cuarta semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Este es el último espacio que tenemos durante este módulo 2, ya que nos encontramos en la última semana. Ya estos días vamos cerrando con lo que es este módulo para que en la siguiente semana, lunes, martes y miércoles, únicamente sea para revisión de lo que queda pendiente de evaluar y que ya ustedes puedan revisar su portafolio de evidencias. Por lo cual, esta semana, que es el cierre el 11 de mayo, es decir, el día domingo, hoy es 9, y comenzamos desde el pasado 5 de mayo. Así que ya estamos por finalizar todo lo que corresponde a este módulo. Es importante que ustedes puedan organizar sus tiempos para que de esta manera puedan hacer entrega de las actividades que tengan pendientes de esta semana. ¿Vale? Entonces, voy a avanzar hacia la siguiente. La secuencia de trabajo que tenemos para este espacio es una bienvenida, un propósito, revisión de contenidos y el foro. Recuerden que en el espacio del día miércoles revisamos los contenidos de la unidad número 1 y revisamos lo que es la elaboración del proyecto integrador. Para esta ocasión revisamos los contenidos de unidad 2 y 3 y las participaciones que se llevan a cabo dentro del foro de integración. Recuerden que para esta semana justamente tenemos dos foros. El foro aprendiendo que tenemos desde que se inició el módulo, es decir, cada semana hay un nuevo foro aprendiendo. Y por otro lado, el foro de integración que lleva como tal distintas aportaciones que ustedes deben de realizar basados en lo que se les solicita. Así que vamos a avanzar en caso de que alguno o alguna de ustedes pueda unirse en tiempo real. Entonces estarán mencionándome sus dudas, sus preguntas y que de esta manera vamos a poder resolverlas dentro del espacio. Pero en caso de que no pueda unirse alguno o alguna de ustedes, entonces voy a mencionar varios puntos importantes que quizá puedan ayudarles a finalizar con sus actividades, ya que suelen ser dudas bastante usuales y que de repente tienen que tener una respuesta para que puedan avanzar con sus actividades. Ahora sí, avanzo.
El propósito como tal del espacio es que cada uno y una de ustedes pueda mencionar sus comentarios, sus dudas, con base a lo que hayan podido revisar de esta semana. Recuerden que es importante irlo solucionando porque ya es la última semana y de esta manera ustedes al solucionar sus dudas, entonces pueden entregar sus actividades para que únicamente quede pendiente lo de la evaluación. Perdonen si hablo un poquito agitada, pero el día de ayer me enfermé. Afortunadamente ya se me quitó, pero como que un poquito dentro de la parte de la tos. Pero bueno, avanzo. Ok, entonces, este propósito nos permite como tal trabajar de manera grupal para que de esta manera podamos construir el conocimiento de manera colectiva. Entonces, de ahí a la importancia que cada uno y una de ustedes pueda participar en estos espacios. Desafortunadamente, en este momento no hay ningún estudiante dentro del espacio, pero esperemos que conforme vayamos avanzando, alguno o alguna se una, ¿vale? Entonces voy a avanzar. Las reglas de etiqueta son las que ya conocen. Recuerden que se les fueron proporcionadas desde que ingresaron al módulo propedéutico. Entonces,
las han podido utilizar desde que envían mensajes a alguna de las figuras de prepa en línea, así como cuando se comunican con compañeros y compañeras o a realizar sus participaciones dentro del foro Aprendiendo. En esta semana también dentro de lo que es el foro de integración, por lo cual es importante que continuemos aplicándolas, especialmente dentro de lo que es cada uno de los foros porque estamos interactuando con las demás personas, particularmente dentro de lo que es este espacio. Es importante el uso de las reglas porque nos permiten favorecer la comunicación entre todas y todos. Es un ejemplo porque, repito, en este momento no hay alguien en tiempo real, pero si alguno o alguna de ustedes, por ejemplo, si fueran dos personas y realizara yo una pregunta y ambas personas quieren participar, entonces llevaríamos el orden con la herramienta de participar que está en la parte de arriba y al utilizar las reglas en etiqueta favorecemos una comunicación entre todas y todos para sentir un espacio seguro para llevar a cabo la participación, ¿vale? Entonces ahora avanzo hacia lo que son los contenidos para que recapitulemos qué es lo que nos falta revisar para la elaboración de las participaciones en el foro de integración. Los contenidos que tenemos acá, recuerden que esa unidad número 2 tiene como tal, perdón, este módulo número 2 tiene 3 unidades como tal. Para la unidad número 1, que fue la que revisamos el día miércoles, llevamos a cabo 2 actividades integradoras durante la primera semana. Y para la unidad 2 y 3 llevamos a cabo igual actividades integradoras en su respectiva semana.
Particularmente vamos a revisar los contenidos de esa unidad porque nos van a permitir hacernos un recordatorio de qué es lo que vamos a realizar a lo largo de las aportaciones dentro del foro de integración, ¿vale? Por eso vamos a revisarlo. Ahora vamos a avanzar hacia lo que es el propósito de la unidad 2. El propósito de la unidad número 2 es que cada uno de ustedes pudiera leer los distintos tipos de texto que tenemos, todos estos, por supuesto, de manera eficiente, ya que de esta manera como tal podemos llevar a cabo lo que son resúmenes, por ejemplo, es una herramienta que nos ayuda bastante, especialmente para esta vez que ustedes llevaron a cabo lo que es la realización de un relato y de una reseña que fue en la unidad número 3, pero que durante esta unidad número 2 nos da una pauta para tener esta herramienta y poder manejarla de acuerdo a la situación que lo requiere, ¿vale? Entonces, avanzo. La lectura fue uno de los primeros temas que era parte, o fue parte, mejor dicho, de lo que es esa unidad número 2. La lectura nos permite como tal llevar a cabo un resumen porque es la base para comprender las ideas base que nos menciona cada autor o autora dentro de la lectura que llevemos a cabo. Como tal, lo que
podemos trabajar a través de la lectura también es la comunicación oral y escrita. La escrita justamente para escribir, la oral es, por ejemplo, cuando llevamos a cabo una lectura en voz alta que nos permite aprender también. Dentro de la lectura tenemos también distintas estrategias que nos permiten comprenderla mejor. Entonces, cada uno y cada una a través de esa semana pudo diferenciar cuál fue una estrategia que sí le funcionó y cuál no. De igual manera, sus áreas de oportunidad para trabajar en ellas. Avanzo hacia lo que es la siguiente.
Perdonen, tuve una interrupción con el internet. Voy a avanzar un poquito más rápido, no vaya a ser que vaya a pasar. Desafortunadamente era lo que les comentaba, los inconvenientes en mi pueblito con lo que respecta a la conexión son usuales, porque justamente es un pueblo. Pero bueno, ahora voy a avanzar hacia lo que es el texto. El texto como tal nos permite que identifiquemos que tiene una estructura. Hay que recordar que lo primordial es una palabra, el conjunto de palabras, un enunciado, y un conjunto de enunciados, un párrafo. Los párrafos, a su vez, van a componer la introducción, el desarrollo y el cierre. Y estas tres partes van a componer todos los distintos tipos de texto que hay. Particularmente durante la segunda semana revisamos que nos encontramos con que hay textos literarios, que hay textos publicitarios, que hay textos también científicos, textos periodísticos, entre otros. Y al identificarlos, entonces también podemos ir identificando más elementos como lo que es sus ideas principales, ideas secundarias, entre otros. Ahora vamos a cuáles son los pasos a seguir para elaborar un resumen. Estos son los pasos para elaborar un resumen. Recuerden que el primero siempre va a ser una lectura de comprensión, ya que ese nos va a permitir que una vez que tengamos comprendida la lectura, entonces podamos llevar a cabo el resumen. En el segundo punto es identificar la idea básica del tema y las palabras clave, ya que esto nos permite identificar o abarcar en pocas palabras de qué trata el texto que acabamos de leer. El punto siguiente nos permite describir el tema o la naturaleza del documento. El cuarto es para párrafos con frases completas. Cuando realizamos un resumen, tenemos que ser más concretos o concretas con las palabras que utilizamos para que de esta manera se nos permita que el resumen sea más corto, más conciso, siempre y cuando utilicemos nuestras palabras y también demos créditos a los autores o autoras correspondientes. Y el último es redactar de manera clara, breve y precisa, y justamente permite que quien lee nuestro resumen entonces pueda quedarle claro lo que estamos redactándole a través de él mismo. Ahora vamos a revisar la unidad 3.
La unidad número 3 iba de la mano con la unidad número 2, es por ello que aparecen ambos nombres o ambos títulos dentro de el propósito, porque justamente iban o relacionados, ¿vale? Como tal, lo que pudimos aprender a través del módulo número 3 es a producir reseñas y relatos coherentes. Todo esto a partir de una lectura analítica. Recuerden que la lectura analítica nos permite como tal que podamos comprender el texto de la mejor manera posible y por supuesto siempre haciendo uso de las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación. A partir de todo lo que pudimos aprender a lo largo de las 3 unidades del módulo es para aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Ahora, vamos hacia lo que es el relato. El relato justamente fue una de las actividades que realizaron durante la tercera semana, fue la actividad integradora 5. El relato que ustedes realizaron fue basado en una lectura
y que a partir de ello pudieron trabajar con la lectura misma, la comprensión y también el relato que ustedes elaboraron. El relato se llevó a cabo tanto de manera escrita como de manera oral en lo que les lo que les permitió diferenciar entre la comunicación oral y escrita, así como cuál fue la que se les dificultó más y cuál es su área de oportunidad para trabajar como tal con esa misma área. Ahora, para elaborar un relato, recuerden que tenemos 6 pasos distintos y estos 6 pasos, al finalizar, tenemos un relato. En nuestra vida cotidiana podemos elegir un tema que nos llame la atención, entonces ese es justamente el primer paso, es decir, elegir un tema. Eso ya depende de cada quien, particularmente eso, dentro de su actividad integradora tuvieron que seleccionar un tema de la lectura, pero en su vida cotidiana ustedes pueden seleccionar el tema que más le llame la atención. En el punto número 2 tenemos como tal establecer un narrador. Recuerden que tenemos 3 tipos de narradores diferentes y ustedes deciden cuál es el que quieren utilizar para elaborar su relato. También lo que va a ser parte del mismo es que tenemos personajes. Los personajes van a ser delimitados desde características físicas, características en cuanto a su manera de ser, características de qué manera aparecen en nuestro relato para que la persona que escuche el relato o lo lea pueda como tal tener más claro qué es lo que está pasando dentro del mismo. Por supuesto que estos personajes van a ser diferentes entre sí y eso va a permitir que la persona que escucha o lee nuestro relato vaya teniendo mayor claridad al momento de su lectura. Recuerden que como el relato es un texto, va a tener la estructura como tal de uno, es decir, tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene un cierre. Pero dentro de todo esto también vamos a agregar lo que son las pistas. Recuerden que las pistas nos permiten hacernos una idea, una hipótesis, am, como tal de qué podría pasar al final y que al momento en el que llegamos al final podemos descartar o confirmar que sucedió lo que pensamos que iba a pasar. Y dentro de este relato, por supuesto, recuerden que siempre debe existir bastante. Mm, Debe tener detalles que mantengan la atención, debe ser llamativo para que la persona se quede hasta el final de nuestro relato. Y recuerden que vamos a revisar siempre la ortografía cuando es algo escrito. Ahora avanzo a lo siguiente.
La reseña como tal también fue elaborada durante la tercera semana y el tema, por supuesto, que es parte de la unidad número 3. Como tal, la reseña les permitió llevar a cabo una crítica hacia 2 lecturas y particularmente fue una comparación dentro de las 2, identificaron distintos elementos que les permitió llevar a cabo dicha comparación. Así que, como tal, esta reseña tuvo distintos elementos como referencia, ya que son, lecturas, son artículos que escribieron otras personas, su respectivo autor y autora, y publicados también. Recuerden también que utilizaron el resumen, tal vez como una de las herramientas para basarse en el mismo y llevar a cabo su reseña. Y por supuesto que ustedes llegaron a una conclusión final. Ahora vamos a revisar cuáles son las aportaciones que deben de llevar a cabo dentro de lo que es el foro. Aquí tenemos lo que es foro de integración, tipos de texto, estrategias de aprendizaje. Recuerden que este es el segundo foro que tenemos para esta semana. Como tal, su propósito es que cada uno y una de ustedes pueda reflexionar acerca de las estrategias de aprendizaje, características, similitudes y diferencias del relato, el resumen y la reseña. Todo esto va a permitir que al revisar las actividades pueda hacer un repaso de todos los aprendizajes y que con esto también se pueda utilizar para identificar el uso efectivo de la comunicación oral y escrita. Dentro de este foro tenemos 2 preguntas, que son las preguntas detonadoras. La primera es, ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Que es lo que acabamos de revisar. Y la segunda pregunta es, ¿cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida? Entonces, esto nos va a permitir realizar nuestras aportaciones. ¿Cómo participamos en el foro?
Son 5 aportaciones las que debemos realizar. Entonces, en la primera vamos a responder ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? En la segunda aportación vamos a responder cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida, es decir, cómo puedo aplicar las diferencias entre relato, resumen y reseña en mi contexto de vida. Después vamos a ir hacia las aportaciones que tenemos ya de compañeros y compañeras y la tercera y cuarta participación van a ir sobre esas participaciones de un compañero o una compañera, bueno, son 2 en total. Van a escribir como tal una opinión sobre esas respuestas. Recuerden que debe haber una fundamentación, es decir, y ustedes pueden ponerle, sí, compañera, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Y ya entonces escribe la fundamentación. O ya que, porque si solamente ponen, sí, compañera, estoy de acuerdo, o no, compañero, no estoy de acuerdo, y ya, no contaría como tercera y cuarta participación. Aquí viene una duda que puede ser algo que tengan ustedes como pregunta. ¿Puedo aportar a más compañeros de 2? Es decir, a 3, 4, 5. Sí, sí se puede. Como tal, la rúbrica especifica un mínimo, es decir, 2 participaciones a compañeros o compañeras. Y en la quinta participación van a redactar una conclusión sobre cuál es la importancia de escribir y hablar correctamente. ¿Vale? Esa va a ser la última participación. Ya si ustedes quieren realizar alguna otra, como comentar hacia sus compañeros o responder al comentario que hayan hecho sobre la participación de ustedes, pueden hacerlo. Recuerden que lo ideal era, y digo era porque ya nos quedan 3 días contando hoy, pero como son 5 participaciones, lo ideal es que se hiciera una por día. Oiga, asesora, ¿y si comencé hoy a participar y solo puedo realizar una por día y en total me darían 3? ¿Qué hago con las otras 2? Bueno, pueden realizarlas incluso el mismo día, pero recuerden que tienen que estar separadas. Ojo aquí, si tienen dudas con respecto a qué se evalúa, entonces nos vamos hacia la... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ujú. La rúbrica. Aquí dice, ¿cómo participar en el foro? Antes de responder, consulta la rúbrica para conocer cómo se valora. Le dan clic y aquí viene la rúbrica. La rúbrica, recuerden que es para saber qué tanto llevamos acerca de nuestras participaciones y cuál sería la calificación obtenida. Por ejemplo, aquí dice experto, 5 aportaciones, capacitado, 4 aportaciones, aceptable, 3 aportaciones. Y ya entonces nos va dando cuántos puntos obtenemos. Por ejemplo, en experto, en una de sus aportaciones responde con fundamentos claros y concisos el segundo planteamiento, el primer planteamiento, 2 aportaciones sobre 2 de sus compañeros y en una aportación elabora una conclusión. Y ya conforme vamos avanzando, entonces nos va comentando qué es lo que pasaría si comentamos en menos. Por ejemplo, comunicación expone de manera clara y coherente sus aportaciones cubriendo la extensión solicitada. En colaborativo, ingresa y participa en el foro continuamente 5 días de la semana, ¿vale? Aquí es en donde ingresa la parte que les mencionaba. Lo ideal es que se realizara una aportación por día. Sin embargo, si son o hicieron sus 5 participaciones en 3 o 4 días, entonces estarían o tendrían 14 puntos. Si son en 2 días, 12 puntos. Si es en un mismo día, 10 puntos. Y así, ¿vale? Entonces, es lo que se va evaluando. Aquí también nos menciona el pensamiento crítico y si es que hay alguna situación con que ustedes hayan copiado y pegado una respuesta de otro autor o autora sin brindarle el crédito correspondiente. Entonces, es lo que se evalúa básicamente dentro de lo que es el foro. Recuerden, por favor, para aquellos y aquellas que puedan tener duda, que si, por ejemplo, asesora, hice todas mis participaciones el lunes y aún no me ha evaluado. Recuerden que el foro se evalúa hasta el día lunes. Desde el primer segundo del día lunes se puede evaluar.
¿Por qué? Porque a mí como asesora se me indica que tengo que esperar hasta que se cierre completamente el foro para que no vaya a quedar algo pendiente. Es decir, que no vaya a suceder que yo, por ejemplo, hoy viernes evalúo y resulta que alguien tenía 4 participaciones, le pongo una calificación menor porque no cumple con las 5 y el día domingo aportó la quinta. Y mientras tanto yo ya puse una calificación que no es correcta. Entonces, por eso debo esperar hasta el primer minuto del día lunes para que se cierre completamente y ya los que hayan realizado sus participaciones se les pueda evaluar de manera correcta, ¿vale? Entonces recuerden, ese se comienza a evaluar desde el día lunes. Con respecto a lo que es el proyecto integrador, a ese sí, comencé con las evaluaciones de quienes han enviado, ¿vale? Entonces es importante que vayan revisando, que hayan o que ya aparezca en su portafolio desde el día lunes. También hay un poquito de paciencia porque, por ejemplo, como el foro lo comienzo a evaluar hasta el día lunes, entonces me toma un poquito de tiempo para finalizar su evaluación. Así que eso sería todo. Recuerden también que tienen una autoevaluación y 2 actividades formativas dentro de las actividades de esta semana. Así que tengan muchísimo éxito en cada uno de los ámbitos de su vida. Recuerden que es el último espacio abierto. Ya en lo que tengan de dudas y comentarios, pueden enviarlos a través del correo o a través de la plataforma para que puedan recibir una respuesta lo más pronto posible. Así que ha sido un gusto interactuar con ustedes, quizá no en tiempo real, porque, repito, en el día de hoy no hubo un ingreso, así que espero que al ver este espacio. Si tienen alguna duda, no duden en comunicarse conmigo para poder resolver la pregunta que tengan. Así que les deseo mucho éxito, muchísimo bienestar para ustedes y sus seres queridos. Y enhorabuena, ya estamos cerrando lo que es el módulo 2. Tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.